Biomoléculas orgánicas. Los seres vivos están formados por moléculas constituidas por elementos químicos primarios: carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos químicos se les llama bioelementos. La combinación de los elementos primarios forman biomoléculas que se clasifican por diversos grupos dependiendo de sus características, funciones, cadenas de elementos y muchos más. Las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de átomos de carbono. Los compuestos orgánicos, el carbono forma un total de 4 enlaces covalentes que pueden unirlos a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. El átomo se une al carbono, puede ser otro carbono o un elemento distinto como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. La unión entre átomos de carbono se puede dar a estructuras moleculares complejas, incluyendo cadenas lineales, ramificadas o ciclos. Los grupos funcionales más importantes que utilizan los seres vivos son el grupo de ácidos, aldehídos, acetonas, grupo alcohol, grupo amino. La clasificación de las biomoléculas son inorgánicas, orgánicas. Las inorgánicas: agua, gases, sales minerales; orgánicas: carbohidratos, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Los carbohidratos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno. A veces tienen nitrógeno, azufre y fósforo. El nombre glúcido se deriva de la palabra glucosa, que proviene del vocabulario griego que significa dulce, aunque solamente algunos monosacáridos y disacáridos. Su fórmula general suele ser CH2O. La clasificación de los carbohidratos están los monosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos se nombran haciendo referencia al número de carbonos, entre 13 y 12, terminando en sufijo -osa, es decir, 3 carbonos tritosa, 4 carbonos tetrosa, 5 carbonos pentosa, 6 carbonos hexosa, y a partir de 7 carbonos son inestables. Presentan un esqueleto carbonado con grupos de alcohol o hidroxilo y son portadores de grupo aldehído, aldosas o acetónico cetonas. Polisacáridos. Están formados por la unión de muchos monosacáridos de 11 a cientos de miles. Las características es que su peso molecular es elevado, no tienen sabor dulce, pueden ser insolubles y no poseen poder reductor. Las funciones de los carbohidratos: energética y estructural. Energética: el glúcido más importante de uso inmediato es la glucosa, sacarosa, almidón en los vegetales y glucógeno en los animales. Estructural: el enlace impide la degradación de las moléculas y hace que algunos organismos puedan permanecer durante cientos de años. Ejemplos de carbohidratos: carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Carbohidratos simples: azúcar de mesa, miel, leche, maíz. Carbohidratos complejos: alcachofas, brócoli, plátanos, papa, manzana. Lípidos. Con el nombre lípidos denominamos a un grupo de compuestos orgánicos formados por carbono, nitrógeno,
oxígeno, hidrógeno y ocasionalmente por fósforo y azufre, con características químicas diversas pero propiedades físicas comunes. Clasificación. Dada la diversidad de las características químicas, su clasificación también lo es. Puede hacerse atendiendo a criterios de saponificación por simples o complejos o resaltando su importancia biológica, que será lo suficiente destacada a lo largo de este tema. Características físicas: solubilidad, punto de fusión. Características químicas: esterificación y saponificación. Ejemplos de lípidos: saturados, poliinsaturados y monosaturados. Funciones: reserva estructural, transportadora. Reserva: constituye la principal reserva energética del organismo. Estructural: forman las biocapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas. Transportadora: el transporte de los lípidos desde el intestino hasta el lugar de utilización o al tejido adiposo. Proteínas. Son constituyentes químicos fundamentales e impredecibles en la materia viva porque son instrumentos moleculares mediante los cuales se presenta la formación genética, es decir, las proteínas ejecutan la orden dictada por los ácidos nucleicos. Muchas tienen actividades biológicas como transporte, regulación, defensa, reserva, etc. Esta característica diferencia clasificación. Se clasifican de forma general en holoproteínas y heteroproteínas. Según estén formadas respectivamente, son por aminoácidos o bien por aminoácidos más moléculas o elementos adicionales no aminoácidos. Holoproteínas o proteínas simples. Globulares, fibrosas, heteroproteínas o proteínas conjugadas, glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y cromoproteínas. Sus funciones: estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Enzimática. Las proteínas con función enzimática son más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores y las reacciones químicas del metabolismo celular. Reguladoras. Regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular. Homeostática. Mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto a otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH por medio interno. Defensiva. Las inmunoglobinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. Transporte. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocionina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre contractil. La actinina y la miosina constituyen a las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Reserva. La ovoalbumina
de la clara de huevo, la glianina del grano de trigo y la ordenina de la cebada constituye la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. Ejemplos de proteínas: espinaca, coliflor, champiñón, brócoli, pepino, pimentón, repollo, carne, pollo, huevo. Ácidos nucleicos. Son biopolímeros de elevado peso molecular formado entre otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Los nucleótidos están formados por la unión de una pentosa, que pueden ser la ribosa del ARN y la desoxirribosa en el ADN. Clasificación. Atendiendo a su estructura y composición, existen dos tipos de ácidos nucleicos, que son ácido desoxirribonucleico o ADN o DNA y ácido ribonucleico o ARN o RNA. Ácido desoxirribonucleico o ADN o DNA está formado por la unión de muchos desoxirribonucleicos. De la mayoría de las moléculas de ADN poseen dos cadenas antiparalelas, una de 5 a 3 y otra de 3 a 5, unidas entre sí mediante bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Ácidos ribonucleicos o RNA. Está formado por la unión de muchos ribonucleicos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido de 3 a 5, igual que en el ADN. Están formados por una sola cadena, a excepción del RNA bicatenario de los reovirus. Funciones. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN en forma de ARN y otros, traducción de los ribosomas del mensaje del contenido del ARNA a proteínas.